llevar a cabo sus propósitos respecto al llamado que él le había hecho. Ustedes recuerdan que él fue llamado a ser el líder del pueblo de Israel. Leemos Números 11:23 lo que dice. Yo quiero que usted lea fuerte conmigo esta escritura de la palabra de Dios. Dice, entonces Jehová respondió. ¿Qué respondió Moisés? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Yo no sé a quién le llega esta palabra hoy. Yo no sé quién puede decir, esta palabra es para mí también. Yo no sé si aquí hay un pueblo de fe que dice, esta palabra Dios me la está entregando en este día. Y yo quiero que usted levante su mano y diga, yo voy a ver cómo se cumple la palabra del Señor en mi vida, porque la mano de Jehová no se ha acortado. La mano de Jehová no se ha acortado. Él sigue obrando, Él sigue cumpliendo. Diga conmigo, y yo veré cumplida su palabra en mi vida. Lo creo. ¿Cuántos lo creen? Veré cumplida su palabra en mi vida. Aquí Dios nos está hablando directamente. Le habló a Moisés, porque Moisés empezó a rehusar la misión que Dios le había dado. Porque Moisés empezó a argumentar que él no podía, que él no tenía la capacidad para hacerlo. Y entonces simplemente Dios lo silencia y le dice, mira, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple o no se cumple mi palabra. Amén. Además, más adelante vemos que en ninguna otra parte de la Escritura la omnipotencia de Dios es hablada de una forma clarísima. Y es en la creación. Recordemos que el Señor en Génesis y todo, Génesis 1 dijo, y dijo Dios sea, y así fue. Y así fue creando, recreando todo, organizando todo, ¿sí? Entonces nosotros como seres humanos, escúcheme bien, nosotros como seres humanos que somos, necesitamos herramientas y necesitamos materiales para poder crear algo, ¿sí? Para poder confeccionar algo, para poder construir algo. Necesitamos herramientas, necesitamos materiales. Pero en Génesis, Dios simplemente habló. Diga conmigo, Dios simplemente ¿qué hizo? Habló. Porque Él es ¿qué? Omnipotente. ¿Sí? Y lo que Él habló, Él lo escribió en su palabra. Para que en nosotros se cumpla lo que Él ha hablado y lo que Él ha prometido. Amén. Dios simplemente habló. Y cuando Él habló, el poder de su palabra lo creó todo de la nada. Simplemente habló. Y por el poder de su palabra lo creó todo de la nada. Así es Dios. El que por su palabra tiene el poder para crearlo todo de la nada. El mismo Salmo 33:6 lo dice. Quiero que usted lo lea fuerte conmigo. Salmo 33:6. Léalo en voz alta para que se lo memorice. Diga conmigo, ¿por la qué? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos fue hecho por el aliento de su boca. Amén. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder que fluye de Dios. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo acceder al poder de Dios? Después de haber hecho esta introducción, ¿cómo acceder al poder de Dios? Bueno, debemos primeramente entender que acceder o recordar que acceder significa tener acceso o entrada a un lugar. Ser una persona autorizada. Amén. Y yo tengo que decirles en esta hora que los que estamos aquí tenemos acceso. Dígale a la persona que está a su lado, hemos sido autorizados para venir ante la presencia de nuestro gran Dios, ¿sí? Y experimentar el poder de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Tenemos el acceso. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. En la cruz del Calvario, ¿sí?
Dice que el velo se rasgó, dando a entender de que ya tenía entrada. Dice que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Amén. Él ha entrado al cielo, al mismísimo trono de Dios, y se convirtió, después de que resucitó, ¿sí?, se convirtió en el mediador entre Dios y nosotros. Diga conmigo, Jesucristo es nuestro mediador. Fue a la cruz del Calvario, cargó las enfermedades, sufrió los dolores, cargó la maldición, cargó la pobreza, se llevó la miseria, para que a nosotros no nos alcanzara nada de eso. Amén. Y al tercer día resucitó y entró al cielo. ¿Está claro? Se sentó a la diestra de Dios y se convirtió en el mediador entre Dios y nosotros. O sea, el mediador es el medio por el cual nosotros podemos ingresar. Él es la puerta, ¿está claro? Y entonces está sentado a la diestra de Dios, primeramente, como representante nuestro. Amén. Dígale que está a su lado. Él es nuestro representante ante Dios. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, está a la diestra de Dios como nuestro representante? Para interceder por nosotros ante Dios el Padre. ¿Se imagina esta labor tan poderosa? Está Él para interceder por nosotros ante Dios el Padre. ¿Y cuántos creen que la intercesión que hace nuestro Señor Jesucristo es poderosa, es efectiva ante nuestro Dios y Padre? Amén. Para ayudarnos. Pero además también es el mediador entre Dios y nosotros, y está no solamente como representante nuestro ante Dios, sino que Él también está como representante de Dios para con nosotros. ¿Sí? Como representante de Dios, ¿para qué? Para asegurarnos, bueno, el perdón de nuestros pecados. Para asegurarnos, ¿sí?, que Dios llevará a cabo todo lo que nos ha prometido. Para asegurarnos que Él cumplirá su palabra. Para asegurarnos que Él no es hombre para mentir, sino que Él cumple lo que promete, para asegurarnos que nunca nos dejará y que nunca nos desamparará. Por eso es que debemos vivir firmes en la fe. Dígale a que está a su lado y dele un abrazo, dígale, por eso necesitamos vivir firmes en la fe y aferrados a esta gracia, porque esta es la mayor gracia que usted y yo podemos tener. Contamos con Dios, gracias a que contamos con el poder de Dios. Podemos acceder al poder de Dios que nos restaura, que nos cambia, que nos transforma, a esa capacidad que Dios tiene gloriosa para obrar como solo Él lo sabe hacer. Mire lo que dice Hebreos 4:16 al respecto. Hebreos 4:16, usted lo puede leer conmigo, dice, acerquémonos pues. ¿Cómo debemos acercarnos? Dígame, ¿cómo debemos acercarnos? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia, y además de eso hallar ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. Debemos acercarnos. Sí, aquí está la iniciativa que debemos tomar. Esto ya es la iniciativa, o sea, esto no lo hace Dios, esto lo hacemos nosotros, es nuestro papel. Si queremos disfrutar del poder de Dios, déjame decirte que ya tenemos acceso al poder de Dios. Y ya te lo expliqué, porque el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Pero ahora nos corresponde a nosotros tomar la iniciativa para poder experimentar ese poder de Dios que todo lo cambia, que todo lo transforma, que todo lo sana, que todo lo renueva, que realmente nos da un sentido de vida. El poder de Dios nos pone a vivir de una manera bendecida y en victoria y en bendición. ¿Sí? Acerquémonos, dice la palabra. Nos hace una invitación a todos a que nos acerquemos de forma permanente y confiadamente. Amén. O sea, podemos confiar en nuestro Dios, de que Dios no nos va a rechazar, de que Dios no nos va a echar fuera. La Biblia dice que todo aquel que viene a Él no le echa fuera, sino que lo recibe con los brazos abiertos. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Note que no es el trono del castigo
de la culpa, ni de la condenación, ni de la maldición. Es el trono de la gracia, es el trono del favor, es el trono de Dios al cual nosotros nos podemos acercar. ¿Para qué necesitamos hacer esto? Para alcanzar, ¿qué? Diga conmigo, misericordia. Y hallar, ¿qué más? Gracia. Yo pregunto en esta hora, ¿cuánto necesitan la gracia de Dios todos los días de sus vidas? ¿Cuánto necesitan la misericordia de Dios todos los días de sus vidas? ¿Cuántos pueden decir, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos? ¿Cuántos pueden levantar su voz y decir definitivamente, nuevas son las misericordias cada mañana, que necesita mi vida, mi casa y mi familia? Amén. Entonces nuestra vida diaria requiere la ayuda constante de Dios. Dígale a que está a su lado, remuévalo, dígale, nuestra vida diaria requiere la ayuda constante y apropiada para cada ocasión. Dígaselo. Nuestra ayuda diaria requiere la ayuda constante y apropiada de parte de nuestro gran Dios para cada ocasión. Y gracias a que tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos que está a la diestra de nuestro Dios Padre, que se llama Jesucristo, podemos venir en fe. Debemos venir en fe, según se nos manda en su palabra, a recibir su intervención divina necesaria, a experimentar su obrar poderoso, porque tenemos acceso al poder de Dios y debemos estar accediendo de forma permanente a ese poder que todo lo cambia, que todo lo sana, que todo lo restaura y que todo lo transforma conforme a su buena voluntad. Así accedemos al poder de Dios. Ahora, el poder de Dios podemos asemejarlo, porque también hay un término que se usa mucho en el mundo cristiano y es el poder de la oración. ¿Qué es el poder de la oración? Pregunte fuerte, diga, ¿qué es el poder de la oración? Bueno, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, el poder de la oración es simplemente el poder de Dios. Así de sencillo. Dígale que está a su lado. No, la Biblia no se complica. El poder de la oración es simplemente ¿qué? El poder de Dios. ¿Qué es el poder de la oración? Cuando usted le diga, ve, el poder de la oración, sí, la oración es poderosa, pero el poder de la oración es simplemente ¿qué? El poder de Dios, ¿sí? Es el poder de Dios, así es. Es el poder de Dios. ¿Por qué? Bueno, es el poder de Dios porque Dios es quien escucha y Dios es quien responde las oraciones. Amén. Entonces el poder de Dios, el poder de la oración es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien escucha y Dios es quien responde las oraciones. Bueno, entonces, ¿cómo accedemos al poder de Dios? Es la gran pregunta que debemos responder en esta hora. Y usted se va a dar cuenta que lo tenemos todo a nuestra disposición y que tal vez ya lo hemos escuchado, pero que debemos hacernos muy conscientes de lo que esta mañana vamos a seguir escuchando. Punto número 1, ¿cómo accedemos al poder de Dios? Accedemos al poder de Dios cuando creemos que el Señor Dios Todopoderoso puede hacer todas las cosas y no hay nada imposible para Él. Escúcheme bien. Accedemos al poder de Dios cuando creemos. Aquí la fe juega un papel muy importante. Cuando creemos. ¿Cuando creemos qué? Cuando creemos qué? Que definitivamente no va a pasar nada. Que definitivamente yo tengo que estar caminando bajo una maldición, que definitivamente, aunque yo haya nacido de nuevo, yo siento que los demonios están metidos dentro de mí. Cuando creemos eso, no. Cuando creemos que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, no. O sea, accedemos al poder de Dios cuando creemos que el Señor Dios Todopoderoso puede hacer todas las cosas y que no hay nada imposible para Él. Amén. Diga conmigo, yo creo. Dígalo fuerte, diga, yo creo
que a pesar de mis debilidades, a pesar de mis flaquezas, a pesar de mis errores, Dios me perdona. Si yo vengo arrepentido ante Él y creo, dígale conmigo, que el Señor Dios Todopoderoso puede hacer todas las cosas y no hay nada imposible para Él. Miremos lo que dice Lucas 1:37 al respecto. Y usted lo va a leer conmigo bien fuerte. Dígalo fuerte, dígale. Porque no hay nada que sea imposible para Dios. Porque no hay ¿qué? Nada. Dígalo fuerte. Porque no hay ¿qué? Imposible para. Repítalo una vez más. Porque no hay nada imposible para Dios. Esta palabra sucedió cuando la Virgen quedó encinta por la visitación del Espíritu Santo que el ángel le profetizó. Amén. Entonces, accedemos al poder de Dios cuando creemos. Dígalo conmigo, hay que creer. Creer en lo correcto. Creer en lo que nos va a llevar a experimentar el poder de Dios. Creer. Sí, hay situaciones que se están viviendo, por supuesto. Noticias que nos están difundiendo, por supuesto. Bueno, vamos a orar por esto, vamos a orar por aquello, vamos a orar por estas situaciones que están sucediendo en nuestro entorno, porque nosotros creemos en un Dios que escucha nuestras oraciones y que es poderoso para responder. Entonces diga conmigo, yo creo, diga, yo creo que el Señor Dios Todopoderoso que me salvó puede hacer todas las cosas, porque no hay nada imposible para Él. Este es el primer punto para poder acceder al poder de Dios. Amén. Este es el primer punto, vivir con creer. Amén. El segundo punto es, accedemos al poder de Dios cuando nos hacemos conscientes. Diga conmigo, hay que hacerse consciente, porque muchas veces tomamos conciencia de lo natural, pero no nos hacemos conscientes de todas las bendiciones espirituales y de todo el respaldo divino que tenemos de parte de Dios. ¿Sí? Entonces accedemos al poder de Dios cuando nos hacemos conscientes de que el Señor Dios Todopoderoso invita a su pueblo a orar por su intervención divina. ¿Sí? Necesitamos hacernos conscientes de que la invitación a la oración no la hace ningún ser humano, no la hace ningún hombre, no la hace ninguna persona. La invitación sí la está haciendo Dios. Nos hacemos, o sea, accedemos al poder de Dios cuando nos hacemos conscientes. Es por nuestro beneficio. No es por el beneficio de Dios que debemos entablar una comunión íntima, una oración permanente. Nos hacemos conscientes de que el Señor Todopoderoso es el que invita a su pueblo a orar, porque la oración es el canal. Dios usa nuestras oraciones para intervenir de forma gloriosa. Tienes que hacerte consciente de que tus oraciones son valiosas para Dios, de que tus oraciones son importantes para Dios, de que tus oraciones Dios las escucha, de que Dios no escucha solamente la oración de los líderes o de los pastores. Tú también tienes el privilegio, tú también tienes ese acceso directo. Tú puedes derramar tu corazón sincero delante de Dios y pedirle a Él la intervención divina conforme a su voluntad. Pero debemos hacernos conscientes. Dígale que está a su lado, accedemos al poder de Dios cuando nos hacemos conscientes de que el Todopoderoso nos invita. ¿Sí? Concienticémonos de que esta es una invitación que el Señor nos está haciendo en estos tiempos, porque necesitamos que el poder de Dios se manifieste en todos los aspectos de nuestras vidas. El poder que todo lo cambia, el poder que todo lo sana, el poder que todo lo renueva. ¿Y cómo debe de ser hecha? Lucas 18:1.
¿Cómo debe de ser hecha esta oración? Ahora 8 días, mi hijo dio una enseñanza. Podríamos decir que esta es como la segunda parte de esa enseñanza. Amén. El tiempo suficiente. Y se basó también en este texto Lucas 18. Lucas 18:1. Quiero que usted lo lea bien fuerte. Diga conmigo. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que deberían orar siempre sin desanimarse. Escúcheme bien. La oración debe ser hecha de forma persistente. No sé cómo vamos a hacer. No sé cómo nos vamos a disponer. No sé si tenemos que pedirle a Dios primeramente que nos mueva, que produzca en nuestro interior el anhelo y el deseo de entablar estos periodos de oración de forma permanente, porque necesitamos acceder al poder de Dios. Ya tenemos el libre acceso, pero somos nosotros los que debemos tomar la iniciativa de acercarnos, amén, a pedirle que obre en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra economía, en la nación, para que se establezca el reino de Dios en nuestros hogares, para que las cosas mejoren al interior de nuestras familias, para que se manifieste el obrar de Dios, para que lo que está desordenado se organice, para que lo que está sucio se limpie, para que lo que está torcido se enderece, porque necesitamos que Dios obre en este tiempo como nunca antes. Si no pedimos la intervención divina de Dios en este tiempo a través de la oración, simplemente vamos a tropezarnos, vamos a pasar situaciones complicadas, porque estamos ignorando a Dios. Y en este tiempo lo que menos necesitamos hacer es ignorar a nuestro Dios. Debemos hacerlo con acción de gracias, como lo dice Santiago 1:5. Mire lo que dice, lea fuerte. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar. Sabiduría de Dios. Necesitamos resolver asuntos. Y a veces queremos resolverlos en nuestras fuerzas, en nuestra propia experiencia. Pensamos que la experiencia nos sirve, pero necesitamos la intervención divina de Dios para que Dios nos guíe, para que Dios nos encamine, para que Dios vaya inclinando nuestro corazón. Amén. El mismo libro de Mateo nos habla que debemos hacerlo dentro de la voluntad de Dios. Mire lo que dice Mateo 6:9. Léalo fuerte conmigo. Levante su voz, que dice, ustedes deben orar así. ¿Cómo deben orar ustedes? Dice el Señor. ¿Cómo debemos orar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, nos dirigimos ante un Padre que quiere lo mejor para sus hijos. Pero luego, ¿qué dice? Léalo fuerte. Venga, ¿qué? Venga tu reino y hágase, ¿qué? Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, ahora 8 días hablábamos precisamente de esto. No se trata de que el Señor cumpla nuestros caprichos egoístas, que en últimas pueden dañarnos. Dios sabe lo que realmente nuestras vidas necesitan para que sean beneficiadas. Amén, claro, debemos orar y pedirle que sea el Señor abriendo puertas, sanándonos. Es voluntad de Dios que seamos sanos, que seamos libres, que seamos restaurados, que se cumpla el propósito de Dios. Pero recuerde el texto cuando el Señor Jesucristo dijo, miren, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? O si le pide algo bueno, le dará un escorpión, ¿cierto? O sea, dando a entender que a veces podemos estar pidiendo serpientes y escorpiones sin darnos cuenta. Y Dios no nos va a dar serpientes y escorpiones. Dios nos va a dar buenas cosas y nos va a dar muchas bendiciones. Amén. Entonces, debemos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para que se haga conforme a su voluntad. ¿Está claro? Juan 14:13 dice, cualquier cosa que pidan en mi nombre, léalo fuerte, ¿qué dice?
yo la haré. ¿Para qué? Para que sea glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. O sea, estamos viendo que aquí, si accedemos al poder de Dios, es para darle gloria ¿a quién? A Dios. Es para darle la gloria al Señor. Es para que no nos olvidemos. Amén. Que todo proviene ¿de quién? De Dios. Y que si en un principio nuestras vidas empezaron siendo muy pequeñas y ahora son vidas muy grandes, no nos olvidemos quién fue el que nos llevó de menos a más. Y para que siempre le estemos dando la gloria a nuestro gran Dios en todo lo que emprendamos. Y para que no nos olvidemos de dónde nos sacó nuestro gran Dios. ¿Está claro? Para que no nos olvidemos de dónde nos sacó nuestro gran Dios. Y debemos hacerla con un corazón recto. Como dice Santiago 5:16, léalo fuerte. Por eso dice la Biblia, léalo fuerte, que dice, por eso confiésense unos a otros que. Mire lo que implica la oración que accede al poder de Dios. Mire lo que dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración eficaz del justo es poderosa y es eficaz. ¿Sabe que el acceso al poder de Dios en una intervención divina que se le ha pedido al Señor inicia primeramente cuando buscamos el perdón? Cuando reconocemos nuestros pecados, no solamente delante de Dios, sino también delante de las personas que hemos fallado y que le hemos ofendido. Aquí está diciendo que lo hagamos. Está diciendo, mire, confiésense unos a otros sus pecados. Y luego, ¿qué dice? Oren unos por otros para que el poder de Dios se manifieste y sean sanados. A veces hay un bloqueo ahí, porque hay una falta de perdón y necesitamos que la falta de perdón sea eliminada para que el poder de Dios al cual ya tenemos acceso se manifieste sin ningún inconveniente. Punto número 3. Accedemos al poder de Dios cuando estamos seguros. Diga conmigo, yo tengo seguridad de que Dios escucha mi oración. Amén. Mire lo que dice Mateo 7:11. Pues si ustedes, siendo aún malos, lo que yo le decía ahora, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Escúcheme bien, seguro. Yo pregunto en esta hora, ¿cuántos están seguros realmente? ¿Cuántos están seguros de que el Señor Dios Todopoderoso escucha la oración de sus hijos? Levanten su mano. ¿Cuántos están seguros? Amén. Diga conmigo, yo estoy seguro. Si usted no está seguro, asegúrese de eso. Porque es un punto fundamental para poder acceder al poder de Dios. Si usted no está, asegúrese. Quítese todo rastro de culpa y de condenación. Póngase a cuentas con Dios, pídale perdón, que Él es fiel y justo para perdonarle. Pero lo que usted tiene que tener claro es que, y tiene que tener seguro, es que el Señor Dios Todopoderoso escucha las oraciones de sus hijos. Él las escucha. Él escucha tu oración, hombre, mujer de Dios. Él escucha la oración de sus hijos. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios porque has aceptado a Jesucristo como el Salvador de tu vida, y así lo tenía predestinado Dios desde antes de la fundación del mundo, que fueras parte de su pueblo, parte de su familia. Ahora eres hijo de Dios, coheredero de la salvación, de la gracia de Dios. Punto número 4. Accedemos al poder de Dios cuando nos convencemos, diga conmigo, hay que convencerse de que el Todopoderoso responde. Diga, yo tengo la convicción de que Dios responde mi oración.
O sea, tenemos que empezar a convencernos. Mire los puntos tan sencillos, pero tan cruciales para poder acceder al poder de Dios. Usted dirá, bueno, pero eso casi todo es lo mismo. Sí, pero si no tenemos claridad en estos puntos, número uno, el punto inicial que vimos ahora, número uno, creer que el Señor Todopoderoso puede hacer todas las cosas, porque no hay imposibles para Él. Número dos, ser conscientes de que el Señor nos invita a orar por su intervención divina. Número tres, tener la seguridad de que el Dios Todopoderoso escucha a sus hijos. Número cuatro, convencernos de que Él responde las oraciones. Sí, porque podemos venir. Ahora vamos a ver un ejemplo. Porque un ejemplo en donde un grupo de personas estuvieron orando al Señor. Lo hicieron. Sí, pero no estaban convencidos de la respuesta. Y con todo y eso el Señor sorprendió. Dice la Biblia en Salmo 17:6: yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Amén. Yo te he invocado. Mire la seguridad del salmista. ¿Por qué el salmista dice que le invoca? Ahí está la respuesta, después de la primera frase. Yo te he invocado. ¿Está el texto ahí o no? ¿Por qué te he invocado? Porque sé que tú me oirás. O sea, yo no voy a hablarle a alguien que no me quiere escuchar. ¿Sí o no? ¿Para qué le hablo a esa persona si esa persona no me quiere oír? No me escucha, se tapa los oídos, me ignora. Pero eso no pasa con Dios. Yo te he invocado porque yo sé que tú me oirás. Inclinas tu oído y yo sé que tú escuchas mis palabras. Amén. Mire, lo que más nos debe interesar es que Dios nos escuche. Después de eso, Dios va a resolverlo todo y lo hará conforme a su voluntad. Pero tenemos que tener claridad y convencernos de que el Señor Dios Todopoderoso escucha nuestras oraciones. Realmente estamos convencidos de eso. O se nos ha vuelto algo, no sé, un rezo religioso. Punto número 5. Accedemos al poder de Dios, ¿sí?, cuando aceptamos que el Señor responde. Escúcheme esto. Porque ¿sabe qué? A veces tenemos la idea de que la cantidad de fe que tenemos determina si Dios contesta o no nuestras oraciones. O sea, tenemos fe, pero a veces decimos, bueno, la cantidad de fe que tenemos es la que va a determinar si Dios me responde o no. Y aquí encontré algo poderoso. Escúcheme, anote esto. Accedemos al poder de Dios cuando aceptamos que el Señor responde nuestras oraciones a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de que nuestra fe no esté lo suficientemente elevada. Esto es muy esperanzador, porque recordamos que la Biblia dice que hay una oración de un hombre que le dijo: Señor, aumenta mi fe, y Dios le respondió con un milagro. Entonces, lo que realmente está queriendo decir este punto es que no hay excusas. No hay excusa. Ya la excusa de la falta de fe aquí se desbarató. Aquí se desbarató. Y lo vemos en Hechos 12. Escúcheme bien. La iglesia ora por la liberación de Pedro, que estaba en la cárcel. Y vamos a ver un relato extenso. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Dice Hechos 12:5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? Entraba en una dinámica espiritual. Oraba, que es una dinámica poderosa.
constante y fervientemente a Dios por él. Entonces, ¿a qué se dedicaba la iglesia? A orar constante y fervientemente. ¿Por qué? Porque Pedro estaba preso, había una situación difícil. ¿Y qué dice más adelante? ¿Sí? Vamos a leerlo en el versículo 7. De repente apareció un ángel del Señor, una luz resplandeció en la celda. Léalo en voz alta conmigo, por favor. Dice: despertó a Pedro este ángel con unas palmadas en el costado. Dele unas palmaditas en el costado a la persona que usted tiene a su lado. Sí, y dígale: date prisa, levántate. Date prisa, levántate. Mire usted, el ángel llegó allá y le dijo: date prisa. El ángel se movió de acuerdo a la oración que estaban haciendo. Date prisa, levántate. Y dice que las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Así, sí, el poder de Dios lo hizo. Le dijo además el ángel en el 8, léalo conmigo en voz alta. ¿Qué le dijo? Vístete y cálzate las sandalias. ¿Sí? ¿Y qué hizo Pedro? Pedro dijo: no, está muy temprano, pero un momentico, déjeme dormir más. ¿Qué hizo Pedro? Así lo hizo. Y el ángel añadió, ¿qué añadió el ángel? Échate la capa encima y sígueme. Note que Pedro tuvo también una experiencia sobrenatural, porque me imagino que Pedro también estaba orando. La oración de Pedro acá y la oración del grupo allá se conectaron espiritualmente. El ángel se manifestó y Pedro se dejó guiar por lo que el ángel le decía. Número 9 dice: Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. O sea, Pedro también estaba diciendo: bueno, ¿y esto qué es? Imaginémonos eso. O sea, salió tras él, pero no sabía que estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Él dijo: esto será un sueño, será la realidad. Le parecía que trataba de ver una visión. Dice el 10: pasaron por la primera y la segunda guardia. Escúcheme. Llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Siga leyendo fuerte, diga: el portón, ¿qué pasó con el portón? Se les abrió por sí solo. Mire, el poder de Dios en acción. Ellos accedieron al poder de Dios. Y mire cómo se manifestó a través de la oración. El portón se les abrió por sí solo. Mire, el poder de Dios abre puertas. El poder de la oración es el mismo poder de Dios. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Le dijo: bueno, de aquí ya te toca a ti hacer lo tuyo. Yo ya hice lo mío, ahora tú haces lo tuyo. O sea, ya ahí toca que actuar en obediencia, actuar en fe y tomar iniciativas. Porque, o sea, Dios hará lo de él y nosotros haremos lo nuestro. Para que las cosas se concreten. A veces creemos que Dios lo haga todo. Dios hará lo sobrenatural. Nosotros haremos lo que nos corresponde hacer: creer, obedecer y actuar en fe. ¿Qué dice el 11? Léalo fuerte conmigo. Entonces, ¿qué sucedió? Pedro volvió en sí y se dijo a sí mismo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. ¡Wow! Tremendo. Entonces, ¿qué sucedió? Le relato rápidamente así. Pedro se acerca al lugar de la reunión de la oración, toca la puerta, toc, 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 toc. Pero al principio, los que estaban orando se niegan a creer que realmente era Pedro. Ellos oraron por la libertad de Pedro, pero no estaban esperando una respuesta a sus oraciones. Y a veces pasa. A veces sabemos cómo orar, pero a veces no sabemos cómo recibir la respuesta. O sea, cómo creer por la respuesta. O sea, sabemos cómo orar, pero no sabemos luego cómo
hacer que la respuesta se manifieste o creer por la respuesta. Mire lo que dice Hechos 12:12. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando por él. Dice el 13, llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Y dice el 14, al conocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Esta sí creyó. Mire que hay gente que sí, no le cuesta creer por el milagro. Esta creyó. Pedro estaba a la puerta, exclamó. ¿Y qué dice el 15? ¿Qué le dijeron? Dígalo fuerte, ¿qué le dijeron? Estás loca. Bueno, y no estaban orando porque sucedió. Estás loca. Ella insistía en que así era. Sí, Pedro está ahí. Pero los otros decían, debe ser su ángel. Y el 16 dice, entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta, lo vieron y quedaron pasmados. Escúcheme. Accedemos al poder de Dios cuando aceptamos que el Señor responde nuestras oraciones, a pesar de que a veces nos falle la fe para creer, porque se cumpla lo que estamos orando. No sé, pero eso está ahí, así está escrito. Ese es el ejemplo que se muestra. Sí, Señor, yo soy muy débil y acepto que tú eres poderoso aún para responder mis oraciones, a pesar de que me falte fe, pero yo sé que tú lo harás. Mire, qué gracia tan hermosa, qué gracia, qué más queremos, qué más necesitamos. Punto número 6. Accedemos al poder de Dios cuando entendemos que el poder de la oración no fluye de nosotros. Dígale a que está a su lado. El poder de la oración no fluye de nosotros. No es lo que decimos. Ni siquiera, no es nada de eso. Lo debemos hacer, pero no fluye de nosotros. El poder de la oración no se basa en eso. El poder de la oración no proviene de eso. Es Dios el que nos ha dicho a nosotros, vengan, yo quiero responderles, pero tienen que clamar, tienen que orar, tienen que venir a mí. Así al principio lo hagan como una dinámica espiritual solamente, ya irán profundizando. Así lo estaba haciendo este grupo. Entró en una urgencia de oración y Dios se encargó del milagro, aunque ellos inicialmente no lo creían. Punto número 7 y terminamos aquí. Accedemos al poder de Dios cuando tenemos la certeza de que el poder de la oración viene de nuestro Dios omnipotente, porque Él es el que escucha, porque Él es el que contesta, porque la oración nos pone en contacto con el Dios Todopoderoso. La oración nos pone en contacto con el Dios Todopoderoso. La oración nos pone en contacto con el Dios Todopoderoso, por gracia, por misericordia. Y como sabemos que la oración nos pone en contacto con el Dios Todopoderoso, debemos nosotros, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber? Aquí no tenemos que cuestionar nuestro deber, no. Nuestro deber es esperar poderosos resultados. Ese es nuestro deber. Amén. Si sabemos que la oración, si tenemos la certeza de que la oración nos pone en contacto con el Dios Todopoderoso, entonces nuestro deber es esperar poderosos resultados conforme a la voluntad de Dios. Ya sea que Él decida concederlo o no concederlo.
Cualquiera que sea la respuesta a nuestras oraciones, nuestro deber es esperar poderosos resultados. Dios a quien oramos es la fuente del poder de la oración, y Él puede respondernos y lo hará de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su tiempo.